Señor Puente, cuando una mujer le habla, le mira la cara. Probablemente todavía no hayas visto a esta nueva diputada del Congreso, pero te lo aseguro por mi vida, que una vez que termines de ver este vídeo va a entrar en tu lista de las mejores diputadas. En el día de hoy ha subido a la tribuna el nuevo ministro de Transportes, el macarra Óscar Puente. ¿Para qué? Para dar explicaciones sobre el caso Koldo. La encargada popular para debatir con este ministro impresentable ha sido la leonesa Esther Muñoz y, como he dicho antes, ha sido impresionante. Así que vamos a reaccionar a esta intervención de Esther Muñoz, después reaccionaremos a la respuesta de Óscar Puente y después con la réplica de Esther Muñoz. Así que nada, déjanos un me gusta, suscríbete al canal y comenta qué opinas de Óscar Puente y todo el caso Koldo. Entre España y ustedes eligieron su beneficio propio. Ahora pretenden llamar a su cobardía concordia y a su egoísmo convivencia. Pero lo cierto y verdad es que en el pecado llevan su penitencia, porque efectivamente tienen gobierno, pero no gobiernan, pues no son libres. Efectivamente tienen una mayoría, pero son incapaces de traer leyes a esta Cámara. Cada decisión que toman está sometida a la aprobación de multitud de socios que se ríen de ustedes y que solo les mantienen mientras les sean de provecho. El resultado es desolador. Los independentistas fugados e indultados repitiendo continuamente que lo van a hacer. España sin presupuestos, España sin estabilidad, España sin proyecto. Y el Gobierno sin dignidad y sin honradez. Eligieron la indignidad a cambio del poder y ahora sabemos que usaron ese poder también para perpetrar la deshonra. Un Gobierno que usa sus privilegios no para servir al pueblo, sino para enriquecerse a sí mismo, no es un Gobierno honrado. Es un Gobierno corrupto y el Gobierno de Sánchez está corroído desde los cimientos. Señor Puente, Ha empezado bien. Llevamos desde el 21 de febrero conociendo escándalos de corrupción que afectan a todo el Gobierno, a gobiernos autonómicos de su partido, incluso al mismo presidente. Cada día, cada hora que pasa, surge un nuevo escándalo que tapa el anterior. Esta trama tiene un comienzo, que es Koldo, pero no es el inicio, porque ese todavía está por determinar, ¿verdad, señor ministro? En esta trama tenemos a varios personajes. Tenemos a Koldo, el conseguidor, el valiente portero de prostíbulo, el guardián de las esencias más preciadas del señor Sánchez, el mejor consejero para Renfe que el PSOE pudo encontrar, uno de los suyos. Estaba al servicio de sus jefes, al servicio de Ábalos en el ministerio y del señor Cerdán y de Sánchez en el partido. Un hombre leal, pues poco más se le exigía, para poco más servía, aunque visto lo visto, no era poco. Fíjese que decía en su intervención que durante la pandemia el mercado de mascarillas se transformó, y vaya que sí se transformó, en un coldomercado que servía a los socialistas. Claro que se transformó, señor ministro. Como diría Chiqui, pero todo Tenemos legal, también todo en legal. esta trama a Ábalos, el proscrito, el ministro de Transportes y secretario general de organización del Partido Socialista hasta su cese en 2021. El jefe de un ministerio donde la Guardia Civil y los tribunales investigan mordidas, sobornos y comisiones ilegales. El que previsiblemente movía las piezas entre los ministerios y los gobiernos autonómicos. El que se reunía en la Chalana para cerrar los negocios y también el que recibía a Delsi y sus maletas junto al Lama. Hoy sabemos por audios de la UCO que probablemente también en ese ministerio, además de esta trama, también se amañaban contratos en concursos de carreteras. Señor Puente, todos sabemos que el señor Ábalos hoy no está imputado, pero porque está aforado y que la investigación sigue abierta. Pero si usted mismo y su gobierno le pidió la dimisión al señor Ábalos cuando no estaba imputado, ¿le pedirá usted la dimisión al presidente del gobierno cuando un gobierno o un juzgado impute al señor Ábalos? En esta trama también tenemos a la señora Armengol, la expresidenta balear que dice que no sabe quién la llamaba para venderle las mascarillas, la expresidenta que no sabe explicar si las mascarillas servían o no y por qué cuando sabía que no servían las pagaba con fondos europeos, la expresidenta cuyo gobierno daba a esta trama sellos de calidad para que pudiesen estafar a otras administraciones, la expresidenta cuyo gobierno está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción Europea, la señora que recibió hasta 2 informes con quejas de 2 hospitales por la calidad de las mascarillas y no hizo nada, la señora Armengol, la tercera autoridad del Estado que preside este Congreso bajo la sospecha de conocer la trama o taparla y que no tiene la dignidad suficiente para dejar su cargo. ¿Cómo va a dejar el cargo con lo agustito que se está ahí que En esta la trama hemos visto antes? Tenemos también Parecía que estaba al en su renacido casa. Ángel Víctor Torres, que después de perder las elecciones en Canarias le trajeron aquí como ministro y diputado para poder aforarle. Que exactamente igual utilizaba el mismo modus operandi que la señora Armengol. Además, hacía contratos de 1.300.000 euros a empresas que se constituían precisamente el mismo día en el que firmaban los contratos. Tenemos también al Ministerio de Transportes, el cortijo, por donde todo el mundo pasaba y donde todo sucedía. Usted anunció una auditoría interna el 26 de febrero en Puertos del Estado. El 3 de marzo, en declaraciones públicas a los medios, defendió
suspendía a todos los funcionarios y altos cargos del Ministerio. No hay nadie investigado, decía usted. 2 días después, solo 2 días después, el 5 de marzo, usted cesó a Álvaro Sánchez Manzanares, secretario general de Puertos del Estado, que sigue sin estar imputado. Y, sin embargo, mantiene a 3 altos cargos del Ministerio que se reunían con Koldo en La Chalana y con Ábalos, al presidente de Adif, al secretario de Transportes y al director general de Enfesa, por donde además sigue trabajando el hermano de Koldo. Altos cargos que sabíamos que facilitaban documentación importante al señor Ábalos. ¿Por qué les mantiene, señor ministro? Ábalos no estaba imputado y le pidió la dimisión. Manzano no estaba imputado y usted le cesó. ¿Qué tapa, señor ministro? ¿Qué saben? ¿Podrían estar borrando pruebas? ¿Están borrando emails como ocurría en el Ministerio del Interior? La trama sigue activa en su ministerio. Y viene usted aquí a decir que confía en todo el mundo y que no pasa absolutamente nada. Pero si les ha ratificado hace 3 meses, les ha visto toda España en los medios comiendo con Koldo y con Ábalos en La Chalana. En esta trama también tenemos al informante, que es el ministro Marlaska. Ese ministerio que fue registrado por la Guardia Civil y cuyo secretario de Estado fue interrogado por la Guardia Civil por los contratos que tenían con la trama. El ministerio desde el que se dan los chivatazos y desde el que se informa, sabemos por el sumario, a los investigados de que están siendo investigados. También supimos que el número 2 de la Guardia Civil, que a día de hoy no ha sido cesado todavía, se reunía con Koldo 40 días antes, curiosamente, de ser detenido. Marlaska, ese informante, ministro, a quien se le borran los emails en su ministerio y le roban los móviles del Tito Berni. Tenemos también en esta trama a Illa, el facilitador, ese flamante candidato del Partido Socialista. Bueno, no sé si es su candidato, porque si en Galicia apoyaban al BNG, a lo mejor en Cataluña apoyan a Puigdemont, no lo sé. Pero tenemos a este ministro de Sanidad que compraba mascarillas a la trama y cuyo jefe de gabinete se mandaba mensajes con la trama para decirle que el Gobierno de Canarias ya iba a facilitar las compras. Ese ministro que hacía un megacontrato de 2.500 millones de euros para incluir a la trama. Tenemos también a la encubridora, a María Jesús Montero, la que sabía todo y lo tapaba todo. La que recibió en 2022 un documento de la Intervención General de la Administración del Estado e hizo oídos sordos, la ministra que cesó al director general de Intervención cuando le llevó toda la documentación a un juzgado, la ministra que revelaba públicamente la semana pasada en los pasillos del Senado información de un ciudadano anónimo. Todos estos han sido o son ministros del Gobierno de España, que no son concejales del Partido Socialista de un pueblo perdido de la mano de Dios, que son ministros o exministros. Tenemos también a la mujer del Don, en cuya cátedra era financiada por empresas que después fueron rescatadas por el Gobierno de España. La mujer del presidente del Gobierno que se reunía con los socios de la trama, con Aldama. ¿Era Begoña Gómez la conseguidora o la mediadora? No parece que fuera una partícipe a título lucrativo, ¿verdad, señor ministro? No contestan, no responden, Sánchez está escondido. Pero la realidad es que en septiembre de 2019 Begoña Gómez se reúne con Aldama e Hidalgo. En enero de 2020 cierra el contrato de su empresa con Globalia por 40.000 euros al año. El 21 de enero se produce el encuentro en Fitur entre Hidalgo y Begoña Gómez. El 4 de marzo de 2020 hay un acto de Begoña Gómez en Londres pagado por Hidalgo. El 24 de junio de 2020 hay una reunión de Begoña Gómez con Hidalgo en la sede de Globalia. El 3 de julio se aprueba el fondo de rescate en el Consejo de Ministros. El 16 de julio de 2020 hay una reunión temática entre Begoña Gómez e Hidalgo. Y finalmente, señores socialistas, el 3 de noviembre de 2020 el Consejo de Ministros aprueba el rescate de Europa, primero por 400 millones de euros, después por 475 millones de euros. ¿Esos 75 millones de euros eran la comisión? Limosna. Igualito que una inspección de Hacienda. Igualito. Y que lo justifiquen, Como todos saben, viendo todo esto, hemos planteado una denuncia ante la Oficina del Conflicto de Intereses, a pesar de saber que la tienen ustedes, sí, a pesar de saber que la tienen ustedes colonizadas como todas las administraciones del Estado. Y la hemos presentado porque es el recurso previo para agotar la vía administrativa y poder ir a la vía judicial. Pero fíjese si la tienen colonizada, que esta parte, el Partido Popular fue el que presentó el conflicto. Y se enteró antes el Partido Socialista. Les llegó a ustedes 48 horas antes de que nos llegase a nosotros. Pero si es que sus medios afines ya la tenían antes. Fíjense si está colonizada. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Señor Puente, tienen que dar muchas explicaciones, pero no de los contratos fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, por las mordidas de esos contratos que no aparecen en esa fiscalización. De esto va este caso, de las mordidas de los sobornos de amigos, amiguetes, cargos y gente del Gobierno de Pedro Sánchez. De eso va esta trama. Y traen aquí ustedes ahora una comisión de investigación para que parezca que hay que investigar a todas las administraciones, cuando lo cierto y verdad es que la única administración que está siendo investigada por la Guardia Civil y por los juzgados es su gobierno y los gobiernos de comunidades autónomas del Partido Socialista. Esa es la única verdad, señores.
Qué bárbara. Señor ministro, le he hecho muchas preguntas que requieren explicación y asunción de responsabilidades. De las cuales no va a responder ninguna. Están deseosos de escucharlas y de ver esa ejemplaridad de la que tanto presumen. Muchas gracias. ¿Responderá algo? Vamos a verlo. Claro que no todos somos iguales. Ni hemos sido iguales en la reacción que hemos tenido ante los casos que hemos conocido en nuestras filas, ni somos iguales en el debate. Porque ahora yo quiero que me digan ustedes, los que vienen a decir aquí que nosotros respondemos con el y tú más, explíquenme cuál es la alternativa. Me han preguntado esta mañana por el caso de la tal Delcy. ¿Pero realmente alguien de ustedes cree que yo puedo arrojar alguna luz sobre ese asunto? ¿De verdad? ¿Hay algún asunto? Oiga, que yo ¿Hay vivía algún a asunto 200 ahí? kilómetros de Madrid, que he llegado al ministerio hace 3 meses. ¿De verdad creen que tengo algo relevante que aportar en ese tema? Ustedes no vienen a preguntarme El ministro de Transportes. Ustedes lo que vienen es a arrojarme basura encima, sin ningún propósito de esclarecer nada. Ustedes no vienen a limpiar, ustedes vienen a ensuciar y a ensuciarnos a todos. Y eso yo no lo consiento. El que en su primer día en el Congreso de los Diputados, en la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo, empezó a sacar el caso de Alberto Feijóo y su amigo el narco. Este es el que ahora mismo está quejándose de que el Partido Popular esté ensuciando el Congreso de los Diputados. Pero seguimos, voy a intentar parar el vídeo lo menos posible, me va a costar. El rottweiler del Partido Socialista, pidiendo calma. No tengo nada que ver con ese asunto, ni lamentablemente nada que explicar. Me encantaría saber qué es lo que pasó en un asunto que, por otro lado, no acabo de entender. No lo entiendo. No entiendo lo que hay detrás. No entiendo. Ustedes parece que saben mucho de este tema. Pues entonces no sé para qué preguntan. No me pregunten a mí, que yo no sé nada. Porque eres el ministro de Transportes. Mire, yo no tengo ninguna información relevante que ofrecerles en este momento, pero sí que al menos hay algún grupo, creo que ha sido Podemos, algún grupo de las minorías del grupo mixto, que ha pedido algún dato concreto. Y yo vengo encantado de ofrecérselo, porque a eso he venido yo aquí. Yo hoy podía haberles sacado en la réplica un listado de 40 actuaciones relacionadas con compra de mascarillas en comunidades autónomas que han sido controvertidas. Pero no vengo a eso. Yo no he venido a eso aquí. He venido porque ustedes me han traído tratando de dar explicaciones y tratando contra de lo que algunos piensan de que esto sea útil, de que sirva para algo. Pero es que ¿qué tiene que ver esto con lo que se está debatiendo? Que es única y exclusivamente el caso Koldo. Que el PP aún no ha aceptado que el Partido Socialista y Pedro Sánchez estén gobernando España. ¿Pero esto qué tiene que ver ahora mismo? Hemos echado a nuestro queridísimo Ábalos por este caso, y es que nadie nos comprende, pero vamos a ver, ¿qué os vamos a tener que dar las gracias? Y lo primero que habéis hecho realmente es sacar el caso este que teníais debajo del cajón, que lo ha sacado Chiqui Montero, sacar el caso del novio de Ayuso para intentar desviar el foco de atención a lo que era un instrumento democrático para llegar a la presidencia del gobierno. Han perdido, les guste o no. Siguen ustedes sin respetar la legitimidad del gobierno del Partido Socialista. Y ese es el origen de toda esta situación. Esto no es el y tú más, es el que hay una formación política, el Partido Popular, que solo acepta la democracia cuando le lleva a ocupar lo que cree que le pertenece por derecho y forma parte de su patrimonio, que es el poder. Y cuando es la izquierda la que ostenta el poder, ustedes la cuestionan tensionando el Estado hasta el extremo que estamos viendo hoy, en la sesión de hoy, y que llevamos viendo durante 6 largos años. Está describiendo exactamente lo que lleva haciendo la izquierda en la Comunidad de Madrid desde que Isabel Díaz Ayuso llegó al gobierno, ¿no? Que esta gente te dé este tipo de lecciones es para pararlo. Incluso creo que vamos a seguir con la réplica de Esther Muñoz, porque es que yo a este señor no lo aguanto. Se ha ido corriendo Armengol. Señora Armengol. Se va la señora Armengol, pero en su comunidad autónoma fallecían proporcionalmente más ancianos en residencias que en la Comunidad de Madrid. Yo no voy a decir que ella apretaba el gatillo. Y a diferencia de mi grupo parlamentario, yo pido que no se retiren las palabras del orden de sesiones, porque cuando se estudie, quiero que se vea la indignidad moral de algunos parlamentarios y de la presidencia de esta Cámara, que no retiraba esas palabras. Señor Esteban, yo a usted sí le conozco y sí sé cómo se apellida, porque cuando yo comenzaba la carrera usted ya era parlamentario, hace 2 décadas. Mira, a mí su discurso me ha encantado, ojalá fuese cierto. Me sorprendería que ustedes hicieran y dijeran lo mismo. ¿O es que van a votar ustedes en contra de la comisión de investigación que quiere traer el PSOE para enfangar todo? Siempre hipocresía en el PNV. Señor ministro, señor Puente,
La verdad es que yo no esperaba mucho de su comparecencia. Efectivamente, no ha respondido absolutamente a nada. Yo sí creo que detrás de cada chulo machista hay un cobarde acomplejado. ¿Usted lo cree? Ostras. ¿Usted comparte este arquetipo? También creo que no ofende quien quiere, sino quien puede. Y usted, por mucho que intenta insultar, amedrentar, amenazar, en realidad lo único que da es pena. Porque qué pena es utilizar una oportunidad que te dan en la vida, como ser ministro del Gobierno de España, y hacer política así. La política que hace este señor ministro en esta Cámara, la política que hace con los medios, la política que hace con su Twitter. Qué pena que su camino por la vida pública sea precisamente esa. Pero es lo que tenemos. Es lo que tenemos. La verdad es que no nos sorprende ni la falta de respuestas, ni la falta de asunción de responsabilidades. Y ahora se pone con el móvil, mira. Resulta sorprendente es que de todos los ministros que hemos pedido que comparezcan para hablar del caso Koldo, Sánchez haya elegido precisamente al señor Puente, al señor ministro. Y lo han dejado solo, ¿eh? Refleja perfectamente este gobierno, un gobierno de una indigencia intelectual, moral y política palmaria. Su respuesta ante la mayor trama de corrupción en un gobierno en ejercicio desde Felipe González es insultar, amenazar a los medios de comunicación, mentir, intoxicar, filtrar interesadamente y usar el poder del Estado para destruir política y humanamente a sus rivales. Les pedimos explicaciones por las investigaciones judiciales desde hace semanas y ustedes nos contestan con los casos de corrupción del Partido Popular, algunos incluso de cuando yo estaba haciendo la primera comunión. Pero, señor ministro, usted se presenta aquí junto a toda la bancada socialista como si fuesen ustedes unos inmaculados, como si ellos fuesen y estuviesen libres de polvo y paja. Oiga, pero que ustedes son el partido de Filesa, del GAL, del BOE, del Banco de España, los que robaban a los huérfanos de la Guardia Civil, los de los ERES, los de Armengol, los de Illa, los de Koldo, el Tito Berni y la señora del presidente del Gobierno. Son ustedes los inmaculados, los inmaculados. Mire, señor Puente, yo le aseguro que mi partido no va a indultar a ningún político por corrupción. ¿Puede subir usted aquí y decir lo mismo? No, no puede, porque ya lo han hecho. Yo le digo que mi partido no va a rebajar los delitos de corrupción del Código Penal. ¿Puede usted subir aquí después y decirlo? No puede, porque ya lo han hecho. Ustedes le piden la dimisión a una presidenta porque su pareja tiene un contencioso con la Hacienda. La misma presidenta que salió antes de 24 horas a dar una rueda de prensa. Mientras, Pedro Sánchez no está, no se le espera, no da explicaciones, está escondido y acobardado, parapetado en filtraciones y en intoxicaciones y en usar todos los medios del Estado para destruir a una presidenta a la que no consigue ganar democráticamente. Sánchez tiene que nacer 3 veces. 3 veces tiene que nacer Sánchez antes de tener la mitad de dignidad de la señora Isabel Díaz Ayuso. Mire, dicen ustedes que son un gobierno feminista. Dicen ustedes que son un gobierno feminista porque tienen 12 ministras. Que ninguna abre la boca cuando tienen un ministro machista. ¿Dónde están las diputadas socialistas alzando la voz? No están. Ustedes no son un gobierno feminista, son un fraude. Un gobierno que se dice libre de corrupción, pero que se forraba durante la pandemia y que eran el cobijo y cuartel de comisionistas y de amigos. Y mientras nos robaban, vendían España. Nos decían que no habría indultos, y los hubo. Nos dijeron que no habría amnistía, y ya la han aprobado. Nos dicen que no habrá referéndum, y hoy sabemos por los independentistas que ya la están negociando. Señor Puente, son ustedes un gobierno extorsionado, corrupto y mentiroso, que ha usado y usa las instituciones para enriquecer a sus amigos y para acabar con adversarios políticos. Esto no es un gobierno, es una mafia. Señor Puente, usted hoy no ha dado explicaciones. No teníamos ninguna confianza en que lo hiciera. Pero sí le digo que España les observa y su tiempo se acaba. Da igual si es unos meses o 3 años y medio. Lo que está podrido acaba en el olvido. Y mire, como conozco su modus operandi, usted aprovechará su último turno en el que yo ya no podré refutarle para traer aquí todos sus impulsos más primarios. Pero le voy a dar un consejo, señor Puente. Compórtese. Compórtese con la dignidad del cargo que ostenta, que es del ministro del Gobierno de España. Compórtese por la Cámara en la que estamos, que representa la soberanía del pueblo español. Sí, ya acabo, señor presidente. Y un último consejo, señor ministro, señor Puente. Cuando una mujer le habla, le mira la cara. Anda. Muchas gracias. Copilla. Espectacular. Espectacular.